Saludos, te habla Waldemar Serrano del segmento Aquí hay Trabajo.net del programa El Happy Hour de Fidelity 95.7 todos los jueves a las 3 de la tarde. Estamos entrando en una nueva etapa de este proyecto en donde vamos a estar compartiendo ahora con ustedes entrevistas con diferentes profesionales que traerán temas muy interesantes que los van a ayudar a ustedes no solamente a ser mejores profesionales, pero también vamos a estar trayendo, como en este episodio, a abogados laborales o diferentes expertos en áreas que les compete a ustedes. Espero que lo disfruten. Cualquier comentario, por favor, síganos en las redes sociales. Aquí hay trabajo.net, en facebook.com/aquí hay trabajo.net y en Instagram aquí.hay.trabajo. Esperemos que les guste. Bueno, bienvenidos a Aquí hay Trabajo. Hoy tenemos de invitado especial al licenciado Reinaldo Quintana. Muchos de ustedes lo han escuchado cariñosamente que le dicen peluche en WKQ por la mañana con Rubén Sánchez. Así que ahí lo tienen, que regularmente lo escuchan. Licenciado, gracias por estar aquí en Aquí hay Trabajo y gracias obviamente por su tiempo. Sé que hay mucho trabajo en estos momentos para usted, dado el hecho de muchas leyes laborales. Y quisiera dar por lo menos un resumen, ¿no? De cuáles son las leyes que se han aprobado federalmente y estatalmente que compete a los patronos que hoy día están todavía trabajando, ¿verdad? O han hecho algunos ajustes como tal en sus horarios. Bueno, primeramente, gracias, Waldemar, por la invitación y un saludo a todos los que nos escuchan. Pues obviamente estamos en momentos complicados desde el punto de vista laboral. Hay muchas cosas pasando desde el punto de vista legislativo y hay tanto legislación estatal como legislación federal que incide y se tiene que dominar y manejar en este momento. Quizás debemos empezar por el Family First Coronavirus Response Act, que es una ley federal que ha generado mucha confusión y quizás yo creo que es una buena forma de comenzar la discusión. Bueno. Es aclarar varios mitos que existen con respecto a esa ley y varias confusiones interpretativas de la misma. Esta ley básicamente, obviamente tiene muchas disposiciones, es la misma ley que tiene otros asuntos en cuanto a respuesta del gobierno a la pandemia, pero en lo que respecta al asunto laboral, claro, tiene el asunto del desempleo y la respuesta y que al problema desde el punto de vista del desempleo y que los cuentapropistas puedan acceder al beneficio y que los contratistas independientes de cierta forma también, que los empleados casuales también, el aumento temporero de $600 que todavía no se ha implantado, ¿verdad?, en Puerto Rico y otras jurisdicciones por el asunto de que es un asunto novel que el Departamento del Trabajo Federal está requiriendo un control bien específico y los softwares de la agencia y de los estados, de muchos estados no están preparados para eso y se han tardado un poco en la implementación. Pero básicamente esa ley tiene dos licencias que son las licencias claves de las cuales normalmente se habla mucho por ahí, ¿verdad? La primera es una licencia que es de 2 semanas con paga hasta 80 horas, porque normalmente en una semana pues lo más que se trabaja son 40 y 40, ¿verdad? Pero si eres un part-time, pues va a ser a lo que normalmente tú trabajas. Y esa licencia se usa para 6 instancias, ¿verdad? Y antes de entrar a las instancias, vamos a entrar al mito número 1. El mito número 1 ha sido que las personas piensan que eso es un derecho automático, que una vez se aprobó, me tocan esas 2 semanas y hay gente que piensa que es que me tocan aunque esté trabajando, que es como si fuera un bono aparte o un pago aparte. Y lo correcto... Yo estoy trabajando como empleado en una compañía todavía ¿verdad?, que son de las que están autorizadas. La gente sobreentiende que entonces me tienes que dar ese bono. Sí, lo ven como un bono. Y la realidad es que el nombre es licencia y la licencia es precisamente un pago cuando no me ausento. Es un permiso para ausentar, es un permiso para ausentarme. Es un pago cuando no estoy presente, cuando me ausento. Pero no es cuando me ausento por cualquier razón. La ley tiene... Es esta en primer particular la que estamos discutiendo, el Emergency Paid Sick Leave, que es una licencia de enfermedad en casos de emergencia a nivel federal.
Esa ley tiene 6 instancias en las cuales el empleado puede cualificar. El primer mito, como te dije, es que la gente piensa que es algo automático. El segundo mito es que la gente piensa que porque el negocio está cerrado, porque el gobierno lo cerró, entonces es que eso activa la licencia. Y la realidad es que la forma en que la ley fue concebida y que el Departamento del Trabajo Federal la está interpretando no incluye el que yo no puedo trabajar porque el gobierno cerró el negocio o porque por el efecto de la pandemia mi patrono me cesanteó. Porque la falta de trabajo entonces no es atribuible a una circunstancia del empleado, es atribuible a una circunstancia del negocio. Y al ser atribuible a una circunstancia del negocio, esa licencia no se activa. Lo primero que tenemos que entender es eso. O sea, mucha gente pensaba que ante el cierre de gobierno, ante el cierre decretado por el gobierno de los comercios, pues el negocio que no era exento y que tenía que cerrar, pues automáticamente el empleado que estaba en la casa iba a acceder a ese beneficio. Y no funciona así, porque la reglamentación lo que establece es que en ese caso, la razón por la cual el empleado está fuera no es atribuible al COVID en cuanto a él o a ella, es atribuible al impacto que tiene el cierre decretado u ordenado por el gobierno en el negocio. Y si el negocio está cerrado, o yo estoy cesanteado, o mi patrono no tiene horas asignadas para mí, o mi patrono no me puede dar trabajo por falta de taller o por falta de negocio, pues ante eso la licencia no aplica. Para eso dicen las guías que es el desempleo, porque yo me quedé sin trabajo. No es que no pueda ir al trabajo. O sea, esta licencia aplica, Waldemar, cuando la persona tiene trabajo, horas asignadas, y la razón por la cual no puede llegar es una de estas 6 razones. Dale. Vamos a ponerlo de esa forma. Vamos a coger quizás la primera, ¿verdad? La primera es cuando hay una orden de cuarentena que se emite por una entidad federal, estatal o municipal. Y aquí me van a decir, pero eso no es lo que ordenó la gobernadora. No, la gobernadora lo que ordenó fue un quédate en casa, cierre del gobierno, en inglés, ¿verdad? Un shelter in place, quédate en tu casa, y un business closure. Esa orden de la gobernadora es contra el negocio, no es contra el empleado. Esta circunstancia que estamos hablando de cierre esta circunstancia que estamos hablando de que el empleado es impactado por una orden de cuarentena, tiene que ver ya más con cómo el empleado no puede salir o no puede moverse porque a él o a ella le es aplicable una orden de cuarentena. Supón que tú vives en un condominio, Waldemar, y que en ese condominio hay una propagación excesivamente alta de COVID y un contagio alto. Ante esa situación, hemos visto en los Estados Unidos con las égidas, donde hay, bueno, y han encontrado hasta una égida en New Jersey que encontraron 17 cuerpos muertos allí. Y ha pasado también en poblados o áreas particulares que entidades estatales van y la cierran con policía y no puede entrar y salir nadie. Si la orden está dirigida a mí, ¿verdad? Por donde yo vivo, y esa orden no me deja salir ni moverme, pues entonces es una cuarentena que me afecta a mí. Y si yo no puedo llegar teniendo horas trabajadas y trabajo calendarizado, entonces eso es una circunstancia que activa la licencia. Que activa la licencia y tienes el derecho de las 2 semanas o las 8 horas. Tengo el derecho de cobrar hasta 80 horas, 2 semanas, al 100% de mi paga en esa instancia. Okay. Ese es al 100% de la paga. Perfecto. La segunda instancia es cuando un médico me ordena que yo me quede en casa, que es una cuarentena ya ordenada por un médico. Y esa cuarentena que está ordenada por un médico se requiere, ¿verdad? Porque, ¿verdad? Por varias, pueden ser varias razones, ¿verdad? La primera razón que normalmente puede ser, ¿verdad? Para ir repasándolas es por la creencia de ese médico que el empleado tiene COVID, que podría tener COVID o que tiene una vulnerabilidad particular al COVID. Y aquí hay mucha confusión porque la gente piensa que esto incluye el miedo generalizado que yo puedo tener al contagio. No tiene y que el ver miedo generalizado ¿no? tiene que estar atado a los síntomas, sí, pues si se ata por la primera, por la creencia de que tiene COVID, porque podría tener COVID, aunque hay COVID sin síntomas, ¿verdad? Puede pasar. O la clave está en particularmente vulnerable. Y esa vulnerabilidad particular no puede ser el miedo del empleado. Tiene que haber alguna condición clínica, ¿verdad? O que el médico entiende que hace al empleado particularmente susceptible a la condición y por lo tanto lo ordena a aislarse. Y esa es la confusión, una confusión muy grande, que el empleado piensa que si yo tengo miedo al contagio,
y no me quiero exponer al contagio, ese inciso me aplica y no es así. Tiene que haber un criterio médico envuelto de particular vulnerabilidad. Una persona que tiene unas condiciones asmáticas, una persona que tiene condiciones diabéticas, una persona que tiene condiciones cardíacas, una persona que tiene insuficiencia pulmonar. Ese tipo de persona es el que podría, con el criterio médico, ¿verdad? Porque si no hay criterio médico no hay. El miedo generalizado no me hace vulnerable. Me hace vulnerable el juicio de un médico. Por el médico que esa es el por qué Correcto. está dando esa orden. Correcto. Fíjate que hay veces, por ejemplo, esa instancia, si el empleado puede trabajar remotamente, pues está trabajando, porque esto es interesante, Waldemar, porque bajo esta ley, el trabajo remoto es trabajo, y si yo puedo trabajar remotamente, entonces no me van a dar la licencia, lo que van a decir es trabajar de tu casa. Yeah. Así que es bien importante que estemos claros que el empleado tiene que estar, y un empleado puede tener un diagnóstico de COVID, el reglamento lo dice, y todavía trabajar remotamente, porque si el COVID es de este COVID que no se manifiesta con síntomas, pues yo puedo trabajar remotamente. Como mira, solamente tienes la prueba de que tengo COVID, pero no tengo los síntomas y estás ávido de trabajar, se supone que entonces sí puedas trabajar. Puedo trabajar remota, eso es así. Mira este señor, el de CNN, Chris Cuomo, que estaba con COVID y trabajando desde la casa. Exacto. O sea, él sintió, ¿verdad? 2 o 3 días de síntomas quizás, pero hay gente que no siente ningún síntoma. O sea, y eso es importante. Esta licencia no es una licencia para faltar y para hacer fiesta. Aquí tiene que haber unas condiciones particulares y está bien reglamentada. Yeah. Entonces, la tercera es que el empleado está sintiendo síntomas de COVID y está en búsqueda de un diagnóstico médico. Y esta licencia particularmente tiene el requisito de que el empleado, esto va a cubrir mientras el empleado está haciendo las gestiones de ir al médico, es decir, sacando la cita, yendo al médico, esperando en el consultorio. Claro, si le dicen la prueba del laboratorio. Exactamente. Si le dicen que no tiene COVID, pues entonces no hay problema. Pero si le dicen que efectivamente lo tiene, entonces se convertiría en un inciso 2, que es que ya tiene COVID, y él se convertiría, en vez de la 3, que estoy buscando el diagnóstico, se convertiría en la 2, que tengo el diagnóstico. Exacto. Entonces, estas 3 instancias, las que acabamos de discutir, son al 100% de la paga. Okay. Hasta 2 semanas. Después de 2 semanas, aplicaría la ley puertorriqueña. Esto lo único que da es, para esas 3 instancias, esas hasta 80 horas y 2 semanas. Entonces, la cuarta es que el empleado tiene que cuidar a una persona. Okay. Tiene la necesidad bona fide de cuidar a un individuo, por decirlo así. Y ese individuo no es cualquier persona, no es el vecino que vive 7 calles más abajo. Tiene que ser una familia, tiene que ser un familiar, tiene que ser una persona que conviva, o un familiar, o una persona que regularmente viva conmigo, o una persona con quien yo tenga un vínculo personal, que aunque no viva conmigo, yo tenga un vínculo personal, que existiría una expectativa de esa persona que si ocurriría una situación como esta, yo cuidaría de él. O sea, que estamos hablando de papá, mamá, tío, abuela, niño. Un tío abuelo mío que yo sea su única persona en el mundo y tenga una relación con él también podría ser. Aunque no viva conmigo, pero esa persona no tiene a nadie, la expectativa de ese tío abuelo mío es que si ocurre una situación como esta, yo lo cuidaría. Tiene que haber un vínculo personal o familiar para esto, no cualquier persona. Y es interesante, ¿verdad? Esta licencia en particular, porque ya aquí cambia el juego, ¿verdad? Y el juego ya aquí, esta paga no es al 100%, esta es al 66.6 o 2/3 partes del salario del empleado. Por esas hasta 80 horas. O hasta 80 horas, 2 semanas, correctamente. La quinta es si el empleado o empleada tiene la necesidad de cuidar a un hijo menor de 18 años porque su cuido o escuela está cerrado por una circunstancia atribuible al COVID. Y obviamente, pues ahora mismo sabemos que las escuelas en Puerto Rico están cerradas. Correcto, las escuelas están cerradas, los colegios están cerrados, los cuidos están cerrados. Y hay que dejar claro, ¿verdad?, que en la solicitud de un empleado de esta licencia, el empleado tiene que hacer un statement, una manifestación al patrono de que no tiene a ningún otro adulto en el hogar que le cuide ese niño. Porque la licencia no es para velar, es para cuidar. Una cosa es yo velar o querer estar en casa. Una cosa es que los nenes estén mejor conmigo, no es el criterio.
es que yo tenga que cuidarlos porque no hay nadie más que los cuide. Y sí, a una madre soltera que no tenga un grupo de apoyo, ni a un papá, ni a un abuelo. Porque el esposo está trabajando. Okay. Que el esposo está trabajando, ¿verdad? O un papá que la esposa está trabajando. Él, aplicaría lo mismo, lo podría cuidar. Así que esa licencia en particular tiene también un tricky, y es que si los nenes son mayores de 14 años, todos en la casa, el IRS, que es el que porque esta licencia tiene también un catch, y es que una ventaja para el patrono, es que cuando el patrono la paga, va a descontar de la aportación que hace el Seguro Social por el empleado ese dinero que pagó y lo retiene. O sea que básicamente el gobierno como que se lo devuelve, por decirlo así, porque no pagamos el Seguro Social. Entonces, digo, nos vamos a coger un ratito. ¿Crédito que le están dando? O el crédito, un crédito en la aportación, correcto. Nos vamos a coger un ratito en lo que recobramos el dinero, porque la nómina es más alta que la aportación, pero nos lo van a devolver eventualmente. Oye, así que ese... Quintana, dime qué gobierno, estatal o federal, te devuelve el federal. No, pero cuando el federal te ha devuelto algo rápido, tú sabes, ellos se tardan. Esa es la naturaleza del monstruo, no puede, de la bestia, funciona así. Sí, o sea, entonces, ponte a pensar que eso va a ser un crédito. Lo que pasa es que normalmente recuerda que la nómina, Waldemar, cuando tú pagas nómina, tú tienes cierto tiempo, ¿verdad? Yo no hago nómina, pero sé que es así. Tú tienes cierto tiempo para mandarle los chavos a Hacienda y para mandarle los chavos al Seguro Social que tú pagaste. Pues de esa aportación tú la retienes en vez de enviarla. O sea que tú vas a coger el crédito en cada nómina. O sea que lo vas a poder coger. Te vas a tardar en cuadrar la caja, pero lo vas a poder coger. Porque si tu nómina es de 20,000 pesos y tú mandas 7 y pagas 2 nóminas que son 40, pues ponle que tú restituyas a la gente en la tercera nómina que ya peguemos a trabajar. Pues tienes que a los 7, más los 7, más los 7, más los 7. O sea, te vas a tardar básicamente 7 por 6... son 42, ¿me entiendo? Te vas a tardar casi 5 nóminas en recobrar 2. Así que te vas a tardar un rato. Si los nenes son mayores de 14 años, Waldemar, el IRS, que es la entidad que va a fiscalizar ese crédito, te dice que tú tienes que certificar el empleado tiene que certificar cuáles son las circunstancias especiales que requiere que esos muchachos de más de... porque tengo que cuidar al nene, sino porque posiblemente tiene una condición, está encamado. Si son mayores de 14 años los muchachos. Entonces la última es que yo tengo una condición similar al COVID. Para evitar la propagación, pues están permitiendo que por una condición similar al COVID yo la pueda tomar. Claro, ahí estás hablando de... No, al día de hoy no han definido claramente el IRS, el Departamento de Salud Federal y el Departamento del Trabajo son los que se supone que definan eso. Yo no he leído que lo hayan definido, pero ya el Departamento del Trabajo dijo que lo va a hacer si no hay movimiento en el bullpen en las otras 2 agencias, que ellos lo van a hacer. Y presumo que lo que pondrán será el micoplasma, pondrán influenza, pondrán MERS, SARS, cualquier síndrome respiratorio de esta naturaleza que pueda confundirse o sea similar al COVID. Y se hace para que el empleado pueda coger la licencia y quedarse en la casa. Esa, aunque es por las circunstancias del empleado de salud, te aplica al 66% de la paga, no al 100%. Perfecto. Así que esas son las 6 circunstancias por la licencia de emergencia, licencia por enfermedad de emergencia federal. Exacto. Y esa licencia, Waldemar, empezó el 1 de abril del 2020 y se muere el 31 de diciembre del 2020. Es temporera, o sea que el 31 de diciembre del 2020, a no ser que en ese momento la epidemia siga y tengamos que el Congreso tenga que extender la aplicación de la licencia con la anuencia del presidente. Yo te iba a preguntar, ¿por qué lo extienden hasta el 31 de diciembre? Porque se espera que la pandemia siga causando problemas en los trabajos hasta esa fecha. Okay. No hay duda que esto no va a ser algo de lo cual vamos a salir tan sencillo, ¿verdad? Y fácil. Esto va a durar y va a estar con nosotros conviviendo un buen tiempo. Entonces, la otra licencia que hay, pues es una licencia que básicamente enmienda el Family Medical Leave Act para crear una licencia de hasta 12 semanas. Las primeras 2 son sin paga, las otras 10 son el 66% de la paga. Para empleados que no tienen quien les cuide. Este es federal también. Este es federal también. Y esta tiene tricky porque es 12 semanas, las primeras 2 son sin paga, las otras 10 son con paga. Esas 10 semanas de paga son al 66% de la paga. Y fíjate, Waldemar, que la circunstancia número 5 que te mencioné ahorita, que es del cuidado de un menor
en cuanto al Emergency Paid Sick Leave, es la misma por la cual tú puedes coger esta licencia. Así que cuando tú sumas las 2 semanas del Emergency Paid Sick Leave al 66% de la paga y le pones estas otras 10, porque las primeras 2 son sin paga, tendrías un periodo de 12 semanas al 66% de la paga y funcionaría consecutivamente, y esas primeras 2 semanas serían en ese sentido concurrentes. Ahora, tú puedes decir, cuando vas a anunciar tu necesidad o a notificar tu necesidad de cuidar a tu familiar, a tu niño menor de 18, esa es la que aplicaría. Tú dices, no, yo quiero las primeras 2 semanas con paga, sin paga. No quiero que me toquen mi Emergency Paid Sick Leave. Y entonces cogería 2 sin paga, que ahí tú podrías coger tu licencia de vacaciones, de enfermedad o cualquier otra licencia. Cogerías después las otras 10 con paga y dejarías el Emergency Paid Sick Leave por si tienes una situación personal hasta diciembre 31, tendrías ese fondo. Y el patrón no te puede obligar a usarla en esas circunstancias. Tendría que respetar que esas primeras 2 semanas tuyas son sin paga. O sea, que estaríamos hablando de casi, o sea, si tienes 2 semanas de vacaciones y de enfermedad, básicamente 16 semanas que vas a poder entonces accesar. Básicamente serían, serían 12 más 2 más, serían 14 semanas que tú podrías en ese sentido tomar de esa forma, correcto. Perfecto. Entonces, 2 cosas importantes, bien importantes, Waldemar, es que es la cobertura. Patronos que tengan más de, que tengan 500 empleados más, no tienen que tocar esta ley. No les aplica. No le busquen es 500 o menos que le aplica. Esta ley es 499 o menos. Ya. 500 o más, no hay cobertura. Tú dices, pero ven acá, si un patrono más grande supone que tenga más recursos, puede ayudar mejor. No. 500 o más, se pueden olvidar de esta ley. Ya. 499 o menos, le aplica. Ahora, hay 2 excepciones. Número 1, si el patrono es un hospital, un centro de cuidado de ancianos, una clínica de salud, una oficina médica, una universidad donde enseñen medicina, una entidad postsecundaria donde enseñen alguna curso de la salud como enfermería y técnicos de rayos X, ese tipo de cosas, un centro de ancianos, un hospicio, ese tipo de institución puede pedir que la ley no le aplique al empleado. No es que yo me voy a crear un tape contra la ley, no. Yo tendría que ir empleado por empleado demostrando que ese empleado en particular, yo voy a levantar la exención de que él es un healthcare provider, un proveedor de servicios de salud, porque él tiene o es personal clínico necesario para combatir la emergencia del COVID, o porque es un personal que, aunque no es clínico, yo lo necesito para mantener mi facilidad médica o el cuidado de ancianos o el hospicio operacional y abastecido. O sea, que podría ser desde el conserje hasta el tecnólogo médico, la secretaria, el administrador. El facturador, entonces eso es así. Y también entonces están los primeros respondedores, choferes de ambulancia, técnicos de psicólogos que respondan a crisis de salud mental, paramédicos, ese tipo de personas. También esos primeros respondedores yo puedo pedir que se eximan de la aplicación. Esa es la exención y esa es, una vez yo tenga 499 o menos, si yo pido esa exención en cuanto a ese empleado, lo eximiría de todas las licencias, de todas. En las que hablamos. Entonces, la otra exención es la exención de patrono pequeño, Waldemar. Y esa exención de patrono pequeño aplica a patronos que tengan 49 empleados o menos. Si tú tienes 49 empleados o menos, tú puedes pedir esa exención, pero volvemos a lo mismo. Esa exención no es automática, se invoca frente al empleado. Para yo poder pedir esa exención, yo tengo que probar una de 3 cosas. Básicamente, hablando en arriba de bichuela, ¿verdad? Número 1, que si yo le pago a ese empleado, y by the way, para estar claro, esa exención solamente me exime de la licencia para cuidar a un menor sin cuidado de escuela, tanto en el Emergency Paid Sick Leave como el Extended FMLA. Las otras instancias yo no puedo eximir al empleado bajo esa exención y se la tendría que conceder. Okay. Pero si el empleado trabaja en un patrono de 49 empleados o menos y yo puedo probar que esas circunstancias que vamos a hablar ahora están presentes, yo puedo negarle entonces a ese empleado la licencia en ambas instancias por cuidado de un menor porque no tiene escuela ni lugar de cuidado o un adulto que lo cuide. O sea que 49 o menos sí y de 500 en adelante también. 49 o menos se puede eximir y 500 en adelante está exento. Tiene sombrilla, no se moja, no le toca. Pero a los 49 o menos no es automática la exención, tú tienes que invocarla. Okay. Y tienen que darse una de estas 3 circunstancias, Waldemar.
La primera es que si yo le doy la licencia a ese empleado, básicamente yo no puedo operar aunque sea una capacidad mínima porque no tengo el dinero. O sea, yo miro mi cuenta de banco y yo digo, si yo le pago a esta persona, yo básicamente pues me voy en negativo porque no, estoy operando esquilmado, por decirlo así. En la segunda instancia es que cuando yo miro a esa persona es tan importante para la operación por sus responsabilidades y por lo que representa en la empresa que yo no puedo dejarla ir. O sea, básicamente yo no podría operar a una capacidad mínima si esa persona se va. Y la tercera no tienen que estar las tres, una de las tres, es que esa persona, si yo voy al mercado laboral a sustituirla, no voy a encontrar con la rapidez una persona que tenga la aptitud y las cualificaciones que esa persona tiene. O sea, que se me va a hacer difícil, por ejemplo, tú me dices a alguien que una persona que es de difícil reclutamiento, que yo voy para el mercado ahora y no voy a conseguir tan fácil un farmacéutico, o no voy a conseguir tan fácil un oficial de cumplimiento en una cooperativa, por decirlo así, que son bien difíciles. Un tecnólogo médico, posiblemente. O un tecnólogo médico también, que no son muy fáciles de conseguir. Así que esos son los tres criterios que yo podía invocar la exención de pequeño patrono frente a un empleado. Y esa solamente te salva o te exime, Waldemar, como dijimos, de la licencia para cuidar un menor porque no tiene cuidado ni escuela. A las demás instancias, pues ni te molestes en pedir la exención porque no aplica, no te salva como patrono, aunque seas pequeño, de conceder las otras licencias que hablamos. Básicamente, eso es un resumen breve, brevísimo y corto del Family First Coronavirus Response Act, con las exenciones. Sí es bueno que tanto los empleados quizás como los patronos sepan que aunque no hay una formalidad en la solicitud, porque esta ley tiene la particularidad que el Departamento del Trabajo dijo que no va a hacer ni forma, ni blanco, ni solicitudes. Básicamente el mensaje es: ustedes pónganse de acuerdo, patrón y empleado, breguen de buena fe y pónganse de acuerdo siempre. Es el mensaje de esta ley. La solicitud básicamente tiene que tener 4 cosas, ¿verdad? El nombre del empleado, por cuánto tiempo dura la licencia, ¿verdad? Que es bien importante que eso esté también ahí. La tercera es la razón, ¿verdad? ¿Cuál es la razón que el empleado está invocando la licencia? Y tenemos la justificación, ¿no? Sí, la justificación, pero como esa justificación puede ser variada, no es la misma siempre, ¿verdad? Varía en diferentes situaciones, no es el mismo criterio, porque si la uso por una cuarentena, pues tengo que someter la orden de cuarentena. Si la uso por una cuarentena médica, tengo que traer el nombre del médico, o sea, pero es importante que sea el nombre, la fecha de la licencia, la declaración en cuanto a la razón y, importante, tiene que haber una declaración ahí y por esto yo no puedo presentarme a trabajar ni puedo trabajar desde la casa porque ustedes saben que el trabajo mío no es susceptible de trabajar remotamente. Y con esas 4 cosas se activa la petición. En esa declaración tiene que haber una declaración jurada porque sabemos que, ¿verdad? Los abogados... O sea, que no es jurada. Ya. No hay tal cosa, es un statement. Te habla de un statement. Y un statement es una manifestación o declaración del empleado. Y claro, si es por cierre de escuela o cuido, pues el nombre de los nenes, como hablamos ahorita, el nombre, que no hay otra persona adulta que los cuide, ¿verdad? El nombre de la escuela que está cerrado, el cuido que está cerrado, y si son mayores de 14, pues cuáles son las circunstancias especiales que hacen que esos nenes de mayores de 14 años requieran que haya un adulto ahí, porque tú sabes que los nenes de 15 años, de conformidad con el Departamento de la Familia de Puerto Rico, uno los puede dejar solos ya en la casa sin que eso sea maltrato de menores, ¿verdad? Así que 14 en Puerto Rico no es el criterio, porque si te coge el Departamento de la Familia dejando un nene de 14 en tu casa, no lo vas a pasar bien. El criterio es que tenga 15 años y que no pueda haber ningún otro menor de 12, según el Departamento de la Familia. Por último, Quintana, estamos viendo que muchas de las compañías están trabajando remotamente. Sí. Necesitamos tener una política de trabajo remoto. Sí. Porque muchas de las personas están trabajando y sí, vete aquí, coge la computadora, vete, trabaja desde tu casa. Waldemar, el trabajo remoto es trabajo. Por lo tanto, está reglamentado por las mismas reglas en cuanto a tiempo, en cuanto a horas extra, en cuanto a periodo de tomar alimentos. Es lo mismo. Y si uno no tiene una política clara, definida, en la cual se registren las horas, hay unas prohibiciones en cuanto a cuál es el máximo de horas a trabajar, en qué momento debes detenerte a disfrutar de tu periodo de tomar alimentos. Claro, estoy hablando de los no exentos. Los exentos, pues hay un poco más de libertad en ese sentido.
pero tiene para los no exentos que habrá una política que reglamente eso, y esa política es indispensable para que después, en caso de incumplimiento, en caso de que el empleado plantee que trabajó más o que trabajó menos, se pueda recurrir a ese reporte de horas o a ese registro de horas que se supone que se genere, que si puede ser tan rústico como un informe de horas, ¿verdad? O una hoja de asistencia, una tablita, o puede ser tan complicado como que el empleado se loguee o que use una aplicación para ponchar, que todo eso existe ya también. Ya, perfecto. Pues nada, licenciado, gracias por estar con nosotros en Aquí hay Trabajo y aspiramos a tenerlo más adelante para continuar con... Cuando quiera, Waldemar, siempre un placer saludarte y estar contigo. Cuídate, éxito, mano. Gracias.